La autopista de las Cumbres nunca fue un lugar fácil de recorrer. Los vehículos que la atravesaban, incluso en pleno día, parecían sentirse pequeños frente a la inmensidad del paisaje montañoso que la rodeaba. Pero, de noche, la situación cambiaba. La niebla caía de forma densa, cubriendo el camino como un manto espeso, y el aire se volvía más frío, mucho más frío de lo que era normal. En esos momentos, los conductores se sentían como si estuvieran en el límite entre el mundo conocido y lo desconocido. Esa noche, Alejandro y Teresa viajaban hacia la capital. Era un trayecto que ambos habían hecho muchas veces, pero en esta ocasión, algo en el ambiente les resultaba inquietante. En su pueblo siempre hablaban de las leyendas que rodeaban la autopista de las Cumbres, especialmente de una figura que aparecía en las noches más oscuras, el fantasma de la autopista de las Cumbres, un ser que se decía que rondaba el camino, buscando venganza, aunque nadie realmente sabía por qué. El fantasma de la autopista de las Cumbres. Teresa había escuchado esas historias miles de veces, pero nunca les había dado importancia. Sin embargo, aquella noche algo se sentía diferente. La carretera, normalmente iluminada por las luces de los autos, estaba extrañamente oscura. El sonido de los neumáticos al rozar el asfalto parecía resonar más de lo habitual, y el aire se sentía pesado. Teresa miró por la ventana, sus ojos siguiendo la niebla que se espesaba con cada kilómetro que recorrían. «¿Lo ves?», dijo, su voz temblando ligeramente. Alejandro, que estaba concentrado en la carretera, frunció el ceño. «¿Ves qué? Esa figura, allá, a un lado de la carretera, ¿la ves?». Alejandro aceleró levemente, mirando a través de su espejo retrovisor, pero no vio nada fuera de lo normal. No estaba seguro de si Teresa estaba viendo cosas debido al cansancio del viaje o si realmente algo extraño estaba ocurriendo. «Es solo el reflejo de la niebla, no te preocupes», dijo, pero el tono de su voz era más inseguro de lo que él mismo deseaba. Pero Teresa no estaba convencida. La figura que ella había visto estaba allí, en el borde del camino, y aunque Alejandro trató de ignorarlo, ella no podía. Unos minutos después, al tomar una curva cerrada, los faros iluminaron de repente una figura pálida, que parecía estar observándolos desde el borde de la carretera. Teresa gritó, su voz ahogada por el sonido del freno que Alejandro había presionado con rapidez. La figura era delgada, casi translúcida, con un cabello largo que parecía moverse suavemente en el viento, a pesar de la calma de la noche. Alejandro, en un impulso, bajó la ventana para preguntar si la figura necesitaba ayuda, pero al hacerlo, la figura desapareció ante sus ojos, tan rápidamente que no tuvieron tiempo de reaccionar. No había rastro de ella en el camino ni en los árboles cercanos. «¿La viste, verdad?», preguntó Teresa, sus manos temblando al aferrarse al asiento. Alejandro asintió, pero su mente se encontraba en un torbellino de dudas. «Sí, pero no tiene sentido. Debió ser una ilusión óptica, algo provocado por la niebla». Pero el ambiente ya no era el mismo. La atmósfera estaba cargada de una extraña sensación. A medida que avanzaban, la niebla se intensificaba, y el aire se volvía cada vez más frío. Teresa no dejaba de mirar por el retrovisor, como si algo o alguien los estuviera siguiendo. En ese momento, un sonido peculiar comenzó a sonar, un tipo de murmullo en el aire, como un susurro lejano. Teresa miró a Alejandro con miedo. Algo estaba mal, algo que ninguno de los dos podía explicar. ¿Qué estaba acechando en la oscuridad de la autopista de las Cumbres? La carretera parecía interminable, con las luces del coche titilando ocasionalmente, como si intentaran advertirle sobre algo que acechaba en la oscuridad. Alejandro estaba tenso, con el rostro ligeramente pálido. La niebla se había espeso tanto que apenas podía ver más allá de la distancia de los faros del automóvil. Teresa, a su lado, apretaba el asiento, mirando nerviosamente hacia la ventana, como si esperara que algo o alguien apareciera en la niebla. «¿Dónde está la próxima estación de servicio?», preguntó Teresa, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba levemente. Alejandro miró el mapa, arrugando la frente. La estación más cercana estaba a más de 50 kilómetros de distancia, y no les quedaba mucho combustible. Algo no le gustaba de todo esto. La carretera estaba cada vez más vacía, y el frío aumentaba con cada kilómetro recorrido. «No hay nada cerca», Teresa respondió con voz grave. «Nos arriesgamos a quedarnos sin gasolina si no encontramos algo pronto».
Pero no había vuelta atrás. La autopista parecía cada vez más desolada. De repente, el coche comenzó a disminuir la velocidad sin razón aparente. Alejandro intentó acelerar de nuevo, pero el motor comenzó a fallar y, poco a poco, se apagó por completo. El silencio en el coche fue absoluto. Teresa se quedó mirando las luces apagadas, horrorizada. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz temblorosa. Alejandro intentó varias veces arrancar el motor, pero no respondió. Desesperado, apagó las luces y salió del coche. La niebla estaba tan densa que no podía ver más allá de 1 metro. La sensación de aislamiento era palpable. Regresó rápidamente al coche y se sentó nuevamente al volante. En ese momento, el teléfono de Teresa comenzó a sonar. La pantalla mostraba un número desconocido, un número que ni ella ni Alejandro reconocían. Teresa lo miró con recelo, y, a pesar del miedo, contestó. Al otro lado de la línea solo pudo escuchar una respiración agitada, como si alguien estuviera agotado, como si le costara respirar. La voz que luego salió de entre los susurros parecía venir de lo más profundo de la oscuridad. «Vuelvan atrás, antes de que sea demasiado tarde», dijo la voz en tono grave y profundo, casi inhumano. Antes de que Teresa pudiera responder, la llamada se cortó abruptamente. Ella se quedó mirando el teléfono, sin palabras. El aire dentro del coche se volvió aún más pesado, y una extraña sensación recorrió su cuerpo. Los dos se miraron fijamente. El frío no venía solo de la niebla, sino de algo más. ¿Qué significa eso?, preguntó Teresa con voz quebrada, buscando respuestas en los ojos de Alejandro. Él no tenía respuestas. No podía explicarlo. Solo sentía que, en ese instante, algo ya los había alcanzado. Alejandro miró alrededor, como si intentara ver algo en la niebla. No había nada a la vista. Ningún faro, ninguna luz, solo oscuridad. Un vacío absoluto rodeaba el vehículo. Tal vez sea una broma, dijo Alejandro, pero sabía que no lo era. Algo extraño ocurría, y no podían seguir ignorándolo. Cada vez sentía más la presión de la carretera vacía y de la sensación de que algo los acechaba. En ese momento, la radio del coche comenzó a emitir estática. Los dos se miraron, sobresaltados. La estática cesó, y entonces la voz volvió, distorsionada, casi un susurro, como si alguien estuviera intentando comunicarse a través de ondas que no debían ser escuchadas. «No hay escape», se oyó en la radio, clara y aterradora. El miedo se apoderó de Teresa, quien comenzó a sudar a pesar del frío. Alejandro no pudo evitar un escalofrío que recorrió su espalda. Teresa comenzó a respirar agitada, incapaz de calmar sus nervios. Quería salir corriendo, pero no había dónde ir. Estaban atrapados en la niebla, en ese tramo solitario de la autopista. «Tenemos que hacer algo», dijo Teresa, casi sin pensarlo, mirando a Alejandro. Él asintió lentamente, pero su mente estaba tan llena de dudas como la de ella. ¿Debían seguir adelante? ¿O regresar? ¿Qué estaba sucediendo realmente? Sin embargo, algo dentro de Alejandro le decía que la decisión de continuar o regresar ya no dependía de ellos. Había algo más en juego, algo mucho más grande que ellos, que los observaba, los esperaba en la oscuridad. Teresa se agarró al asiento, mirando por el espejo retrovisor, esperando ver algo que la tranquilizara. Pero nada apareció. Solo la niebla. El coche arrancó, lentamente, mientras avanzaban por un camino que parecía cada vez más solitario. A lo lejos, se distinguió una señal. Un desvío. Algo en ese letrero parecía importante, pero la niebla lo hacía casi ilegible. «Vamos por ahí», dijo Alejandro, con la esperanza de que algo los sacaría de esa espiral de terror. Pero en el fondo, una voz le decía que ya no podían escapar. ¿Era eso lo que estaban buscando? La carretera que tomaron parecía aún más vacía que la anterior. La niebla se espesa con cada kilómetro que avanzan, envolviendo el coche como si fuera una prisión invisible. Ya no hay señales, ni faros en el horizonte. La única compañía es el crujir del asfalto bajo los neumáticos, el constante susurro del viento que se cuela por las rendijas del coche, y el silencio pesado que rodea a Alejandro y Teresa. La sensación de estar atrapados en un lugar fuera del tiempo crece con cada minuto que pasa. A lo lejos, una luz débil aparece, como una estrella distante. El resplandor se alza entre la niebla,
como si llamara a los dos viajeros a seguirla. Teresa, mirando fijamente hacia el frente, señala la luz sin decir palabra. ¿Qué es eso?, pregunta, su voz temblorosa, como si temiera que al hablar pudiera romper el hechizo que parecía envolver la noche. Alejandro, sin responder de inmediato, comienza a acelerar lentamente, consciente de que la niebla espesa dificulta la visión. La luz es una invitación, aunque ambos saben que no debería serlo. A medida que se acercan, la figura que emerge de la oscuridad toma forma, un edificio, antiguo, de paredes desmoronadas y ventanas rotas. La luz proviene de una de las habitaciones del hotel. El hotel parece abandonado, pero la luz titila como una llamarada débil que no se apaga. Algo dentro de Alejandro le dice que no es una buena idea acercarse, pero sus manos, sin embargo, giran el volante, tomando el desvío sin mirar atrás. «Vamos a parar aquí», dice él con voz grave, pero llena de incertidumbre. El coche se detiene frente a la puerta del hotel, que parece cerrada desde hace años. La niebla se espesa aún más, creando una sensación de claustrofobia. Teresa está petrificada, sin poder dejar de mirar la edificación deteriorada. Su respiración se ha acelerado, pero no puede apartar los ojos de la luz que sigue brillando en la ventana del primer piso. En la oscuridad, parece que la luz la está llamando. El viento silba a través de las rendijas de las ventanas rotas. De repente, una figura aparece en la ventana, la silueta delgada y pálida de una persona que no tiene razón de estar allí. Teresa da un salto, con el corazón acelerado, pero no puede apartar la mirada. La figura la observa fijamente, como si pudiera ver directamente a través de ella. Los ojos, brillando con un resplandor extraño, parecen vacíos, como si pertenecieran a un ser que ya no está vivo. «Alejandro, mira», grita Teresa, su voz llena de terror, pero Alejandro está igual de paralizado. La figura se mueve, lentamente, desapareciendo en el interior del edificio. Teresa no puede dejar de pensar en lo que acaba de ver. La inquietud crece, su cuerpo está lleno de una sensación de terror que no puede comprender, pero que no puede negar. Su mente le dice que deben irse, que todo esto está mal, pero algo dentro de ella la empuja a seguir mirando hacia el hotel. ¿Deberíamos quedarnos aquí?, pregunta, aunque su voz es casi un susurro. Alejandro se gira hacia ella, sin poder decir una palabra. La figura desaparece de la ventana y, en ese preciso momento, la puerta del hotel se cierra de golpe, haciendo un sonido sordo que retumba en la noche. Teresa da un pequeño grito, pero Alejandro se da la vuelta al instante, buscando alguna razón lógica para todo lo que está ocurriendo. La figura se ha ido, pero el miedo no desaparece. El aire se vuelve aún más pesado, como si una presencia invisible se acercara cada vez más. La quietud de la noche parece envolverse en un abismo, y no hay señales de vida a su alrededor. Solo la presencia del hotel, la luz titilando, y el constante latido acelerado de sus corazones. Entonces, la puerta del hotel se abre de golpe. Un ruido seco y pesado, que resuena como un eco profundo en la quietud de la carretera. Teresa no puede evitarlo, y su cuerpo tiembla. Desde la puerta, una figura aparece, caminando lentamente hacia el coche. La figura es más alta, más delgada que la anterior, y sus ojos brillan con una intensidad que puede verse incluso desde la distancia. Alejandro y Teresa no se mueven. Nadie habla. La figura se acerca al coche, sus pasos resonando en el silencio. Cada uno de ellos siente que el aire se vuelve más denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La figura llega hasta el coche, deteniéndose frente a ellos. Está tan cerca que pueden ver su rostro, un rostro pálido, de rasgos afilados, como si fuera una máscara de dolor y desesperación. Pero lo más aterrador de todo son los ojos, profundamente vacíos. Los ojos que parecen mirar más allá de ellos, hacia algo mucho más oscuro. Los ojos que no tienen vida, pero que aún parecen estar observando. ¿Quién eres?, pregunta Teresa, su voz apenas un susurro. No espera respuesta, pero su cuerpo reacciona ante la presencia de esa figura. En ese momento, la niebla se disipa repentinamente, y por un breve segundo, todo se aclara. El silencio se vuelve absoluto. La figura no responde. Está ahí, frente a ellos, pero parece que su presencia no pertenece a este mundo. Una sensación de vacío absoluto les recorre el cuerpo, como si hubieran sido absorbidos por un lugar donde el tiempo y el espacio se han desmoronado.
Y entonces, con un parpadeo, la figura se desvanece, como si nunca hubiera estado allí. El aire se vuelve frío y pesado de nuevo, la niebla regresa lentamente, envolviendo el coche. El eco de los pasos desaparece, dejando solo el sonido de la respiración acelerada de ambos. ¿Qué acaba de pasar?, pregunta Teresa, sin esperar respuesta, ya que ninguno de los dos sabe qué decir. Alejandro no puede encontrar las palabras para explicar lo inexplicable. La luz en la ventana del hotel parpadea una última vez y luego se apaga por completo. La autopista, desierta y fría, sigue esperando. El coche arranca de nuevo, sin rumbo claro, pero alejándose de ese hotel oscuro, de esa figura extraña, de la niebla que parece consumirlos. De fondo, la voz de la radio, ahora apagada, susurra suavemente: ya no hay regreso. Y el coche se aleja, adentrándose en la oscuridad.